Bueno, vamos a elaborar el siguiente algoritmo en el programa de FD. Se solicita elaborar un algoritmo mediante un diagrama de flujo para una empresa que quiera dar un incentivo a un empleado, dependiendo del tiempo que lleva laborando en dicha empresa, o sea, la antigüedad. Para ello se debe tener en cuenta la siguiente tabla. Si tiene una antigüedad entre 0 y 6 años, se le da un porcentaje del 4%. Si está entre 7 y 9 años, se le otorgará un 5%. Entre 10 y 12 años se le va a otorgar un 6%. Y si lleva laborando más de 12 años, un 8%. La anterior tabla se debe aplicar sobre el sueldo del empleado. Se debe leer para el empleado el salario básico y la antigüedad y aplicar el porcentaje respectivo. Se solicita calcular el salario neto a pagar al empleado teniendo en cuenta el valor del incentivo otorgado. Bueno, vamos al programa de FD y vamos a realizar el diagrama de flujo. En primera instancia, vamos a iniciar las variables. Vamos a trabajar con una asignación. Vamos a realizar la asignación y vamos a inicializar las variables. Primera variable, vamos a definirla como salario B para denotar el salario básico. Vamos a definir una variable denominada antigüedad, y es donde vamos a leer el número de años que lleva laborando en la empresa. La iniciamos en 0. Vamos también a inicializar una variable que se denomine salario N, que sería el salario neto que vamos a pagar a ese empleado después de haber calculado el incentivo y haberlo sumado al salario básico. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos definidas esas tres variables. Salario B es para el salario básico, antigüedad para el tiempo que lleva laborando en la empresa y salario N, el salario neto a pagar. También vamos a definir en otra asignación, vamos a definir el porcentaje que vamos a calcular para esa antigüedad. Entonces vamos a iniciar una variable que se llame incentivo. La inicializamos en 0 y en incentivo vamos a calcular ese valor, ese porcentaje que vamos a dar adicional por el tiempo que lleva laborando ese empleado. Bueno, muy bien, entonces vamos a en el siguiente paso vamos a hacer la lectura del salario básico, salario B y de la antigüedad antes de empezar a trabajar las condiciones. Entonces vamos a utilizar una salida y vamos a colocar un mensaje, comillas sencillas, y escribimos: por favor ingrese el valor del salario básico del empleado. Cerramos con comilla sencilla y damos a aceptar. Entonces, por favor ingrese el valor del salario básico del empleado. Y luego utilizamos una lectura. Entonces vamos a utilizar una lectura de datos y escribimos el nombre de la variable, salario B, la cual previamente ya inicializamos. Bueno, ya solicitamos ingresar por el teclado el salario básico. Ahora vamos a solicitar ingresar a través de una salida la antigüedad. Entonces vamos a escribir, comilla sencilla, por favor ingrese el valor de la
antigüedad. Dos puntos, espacio, podemos cerrar acá con comilla sencilla. Y nuevamente vamos a colocar una lectura. Entonces vamos a colocar una lectura de datos y vamos a leer la variable antigüedad. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces como ya tenemos inicializadas las variables y luego ya solicitamos ingresar por el teclado el salario básico y la antigüedad, ahora sí entonces podemos tener en cuenta la primera condición. Entonces revisamos la tabla de antigüedad. Entonces la primera condición es que si lleva trabajando entre 0 y 6 años, le vamos a otorgar el 4%. Entonces vamos a utilizar una decisión. Nuestra primera decisión y nuestra primera pregunta. Entonces, la variable que vamos a trabajar es la antigüedad. Entonces, que si la antigüedad, vamos a trabajar con la estructura if o si, y vamos a preguntar en esta decisión que si la antigüedad es mayor o igual a 0. Y recuerden que acá en el DFD entonces escribimos la partícula an para que él entienda que es i. Si antigüedad es mayor o igual a 0 y volvemos a escribir la variable que si la antigüedad, revisemos el rango, si está entre 0 y 6 años, entonces que si es menor o igual que 6. Ahí está. Entonces, nuestra primera condición. Vamos a dar a aceptar y verifiquemos qué porcentaje se le otorga. Se le otorga un 4%. Entonces, ahora vamos a realizar un proceso a través en el DFD de una asignación. ¿Cuál es la variable que vamos a trabajar en el proceso? La variable incentivo, que ya previamente la definimos en la parte superior. Entonces, ¿a qué es igual el incentivo? Al salario B, que es el salario básico, por... Entonces, escribimos el asterisco para multiplicar y recuerden que vamos a trabajar el 4%. Entonces multiplicamos por 0.04 e inmediatamente nos queda calculado el incentivo para este caso. Bueno, entonces después de calcular el incentivo, de una vez vamos a colocar un mensaje de salida. Vamos a iniciar con comilla sencilla y colocamos un mensaje donde nos diga cuál es el salario neto a pagar. Entonces vamos a escribir que el salario neto a pagar al empleado es 2 puntos, barra espaciadora, comilla sencilla, coma, y vamos a utilizar la variable salario n, que es la que corresponde al salario neto. Pero entonces, antes de expresar ese mensaje de salida y ya mostrar la variable, vamos nuevamente a la asignación y vamos a calcular ese salario neto. ¿Por qué? Porque hasta el momento solo hemos calculado que el incentivo, ¿con base en qué? En el salario básico y el 4%. Entonces, ¿qué nos falta? Realizar un proceso donde se involucre esta variable. Salario N, salario neto. ¿A qué es igual? Es igual al salario B, que es el salario básico. Entonces, vamos a escribir por acá salario
básico, ¿cierto? Que es el que ingresamos por el teclado, más el incentivo, que lo acabamos de calcular. Entonces, ahí está el cálculo del salario neto, variable salario N, que es igual a variable salario B, que expresa el salario básico más el incentivo que acabamos de calcular. Bueno, muy bien. Y ahora sí, entonces, nos queda confirmado para esta salida mostrar el salario neto a pagar al empleado con la variable salario N. Bueno, muy bien, entonces aquí ya está lista nuestra primera pregunta y vamos con la siguiente. Entonces, estamos trabajando la estructura if o si. En este caso nos quedaría un if o un si anidado. Vamos a ver por qué. Vamos a nuestra segunda condición. La tabla nos dice que si el trabajador lleva entre 7 y 9 años laborando, se le dará, otorgará un incentivo del 5%. Entonces vamos nuevamente al diagrama y vamos a incluir por la parte no de la primera decisión una segunda decisión. Entonces vamos con la segunda decisión. Podemos copiar acá con control C, ¿cierto? Vamos a la siguiente decisión con control V y tomamos la misma variable, que si la antigüedad es mayor o igual a, entonces el rango está entre 7 y 9 años, que si la antigüedad es mayor o igual a 7 y la antigüedad es menor o igual a 9. Entonces ahí está la siguiente condición que cumple con la tabla de antigüedad y se le otorgará un 5%. Entonces vamos al proceso anterior y vamos a hacer lo siguiente, lo podemos copiar. Vamos al proceso anterior, lo seleccionamos, damos control C y nos ubicamos sobre la siguiente condición y pulsamos la combinación de las teclas control V y nos dice que de qué lado insertar. Entonces le decimos que del lado derecho e inmediatamente nos insertó completamente el proceso, la asignación. Calculamos el incentivo, que es igual al salario básico por, pero en este caso corresponde al 0,5 al 5%. Entonces se debe multiplicar por 0,05. ¿Listo? Muy bien. Y luego en la siguiente caja de texto de asignación calculamos el salario neto, salario N, que es igual a ¿qué? A salario B, salario básico más el incentivo. Y de esa forma hemos calculado el incentivo para el rango entre 7 y 9 años. Vamos con el siguiente. La siguiente condición es que si el trabajador lleva en la empresa entre 10 y 12 años, le vamos a otorgar el 6%. Entonces, por la segunda decisión, por la parte no, vamos a volver nuevamente a realizar otra condición. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic y vamos a copiarla. Control C. Y sobre ella misma vamos a dar control V y le decimos que la inserte del lado izquierdo. Inmediatamente hizo la copia tanto de la condición como del proceso. Entonces vamos a recordar acá que el rango está entre 10 y 12 años. Pregunta que si la antigüedad es mayor o igual que 10 y que si la antigüedad es menor o igual que 12. Y ahí está la siguiente condición. Y nuevamente vamos por la derecha, por el sí, si se cumple, vamos a calcular el incentivo, que para este caso es igual al 6%. Entonces tomamos incentivo y a la derecha hacemos la operación aritmética salario E por 0,06. Y el siguiente
En la siguiente línea, en la siguiente caja de texto, calculamos el salario neto. ¿A qué es igual el salario neto? Al salario básico más el incentivo. Y de esta forma ya hemos recorrido nuestra tercera condición. Cuarta y última condición, que si lleva laborando el empleado más de 12 años, se le otorgará un 8%. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay dos opciones. Una sería realizar una nueva pregunta. Pero como no, en la anterior que ya realizamos, el rango está entre 10 y 12 años, y acá en la siguiente se nos indaga que si lleva laborando más de 12 años, vamos a dar el 8%, entonces podemos obviar la pregunta. ¿Se puede hacer la pregunta? Sí, pero en este caso, como nos dice que si es mayor de 12, ¿cierto? Entonces nos iríamos por la parte no. En ese caso, de la anterior pregunta, nos vamos por el lado no y vamos de una vez directamente a calcular, vamos al proceso. Entonces vamos a copiar y a pegar y lo vamos a insertar al lado izquierdo de ese proceso. Entonces, si es mayor de 12 años, entonces vamos a realizar el proceso e incentivo, que es igual al salario básico, salario B por, y ya el porcentaje cambia un 8%. Entonces, cambia a un 8%. Entonces multiplicamos el salario básico por 0.08 y calculamos en la siguiente caja de texto el salario N, salario neto, que es igual al salario básico, salario B más el incentivo. Y de esta forma ya terminaríamos con las condiciones planteadas. ¿Qué se nos pide? Se solicita calcular el salario neto, ya lo hicimos, a pagar para el empleado, teniendo en cuenta ese incentivo otorgado, y lo vamos a mostrar. Entonces, vamos a nuestra primera pregunta, la primera condición, y vamos a copiar, vamos a seleccionar la salida de datos con control C y vamos a copiarla en cada una de las preguntas. Entonces vamos a la segunda y nos dice que el salario neto a pagar al empleado es salario N. Vamos a la siguiente, vamos a copiarla nuevamente para que ahorremos tiempo en este proceso. El salario neto a pagar al empleado es salario N. Y finalmente, por la parte no de la tercera pregunta, vamos también a copiarla, esa salida, entre comillas sencillas, el mensaje, el salario neto a pagar al empleado es, y la variable, coma, la variable salario. Bueno, de esta forma hemos elaborado el algoritmo. Ahora que nos corresponde realizar la prueba de escritorio. Entonces vamos a realizar la prueba de escritorio. Para el caso de la primera pregunta, es que si la antigüedad del empleado está entre 0 y 6. Vamos a dar el botón de ejecutar. Por favor, ingrese el valor del salario básico. En este caso vamos a escribir que el empleado se gana 1.000.000 de pesos. Y ahora nos solicita ingresar el valor de la antigüedad. Entonces, para el caso del primer rango nos dice que entre 0 y 6. Vamos a hacer la prueba. Escribamos 0. Si está entre 0 y 6, debe validarlo. Continuar. El salario neto a pagar al empleado es 1.040.000. El 4% de ese millón. Muy bien, el salario neto es 1.040.000. Terminamos la ejecución. Vamos con la segunda prueba de escritorio. En este caso, el rango está entre 7 y 9 años. Entonces vamos a dar el botón de ejecutar. Ingresamos el salario. Nuevamente vamos a escribir 1.000.000. Y ahora vamos a ingresar la antigüedad, que nos dicen que debe estar entre 7 y 9. Vamos a escribir 7 años de antigüedad. Continuar. Y nos dice que el salario neto a pagar del empleado es 1.050.000.
El 5% de ese millón son 50.000 pesos. Quiere decir que está bien la prueba de escritorio. El salario neto a pagar es 1.050.000. Vamos a continuar. Termina la ejecución. Tercera prueba de escritorio. Vamos a ejecutar. Nuevamente escribimos el salario del empleado. En este caso, vamos a escribir nuevamente 1.000.000. Y ahora nos solicita la antigüedad. Para este caso, el intervalo está entre 10 y 12 años. Vamos a escribir 10 para probar ese intervalo. El porcentaje que otorgan al empleado es del 6%. Quiere decir que le debe otorgar 60.000 pesos. El salario neto a pagar al empleado es 1.060.000. Muy bien con la tercera prueba de escritorio. Y la cuarta y final prueba de escritorio, vamos nuevamente a ejecutar. Vamos a escribir el salario, 1.000.000. Y nos dice que ingresemos la antigüedad. Entonces nos dice que si es mayor a 12 años. Que si es más de 12 años. Entonces vamos a escribir 13. Continuar. Y nos dice que el porcentaje es del 8%. Quiere decir que si es mayor de 12, en este caso escribimos 13 años, el porcentaje es del 8%. El 8% de 1.000.000 son 80.000 pesos. El salario neto a pagar del empleado es 1.080.000. Muy bien, por la cuarta prueba de escritorio. Y de esta forma hemos realizado el diagrama de flujo y las pruebas de escritorio. Muchas gracias.